buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Se acabaron las probaturas, los test de pretemporada 2026 son ya historia y la próxima vez que veamos monoplazas de Fórmula 1 sobre un asfalto será directamente en el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. La acción ha finalizado en el circuito de Sakhir con la jornada más importante a la que han tratado de exprimir todo el mejunje para terminar de recabar información y tener tanto sus máquinas como herramientas en la fábrica optimizadas para maximizar los primeros grandes premios e ir trazando su línea evolutiva. Prácticamente todos los equipos han superado las 100 vueltas, la mayoría de forma muy contundente. Algunos como Toyota Haas han reventado el cuentakilómetros con más de 170 vueltas y los cronos medios han descendido sensiblemente al rodar en condiciones más realistas de competición, lo que nos ayuda un poquito a desenfocar la foto de esta nueva generación de coches, destrozando el récord de estos test de pretemporada que finalmente se queda en manos de Charles Leclerc de Ferrari después de la espectacular simulación de carrera de esta mañana con más de 46 grados de temperatura sobre el asfalto, donde el SF26 ni se ha inmutado. Comenzó la tarde preparando el monoplaza para las simulaciones de clasificación, haciendo varias tandas de forma consecutiva en una auténtica exhibición por parte del monegasco. Volaba sobre el asfalto de Sakhir mientras bajaba los cronos sin tener fin hasta detenerlo en un 1.31.9, siendo el único piloto capaz de romper la barrera del 31, obviamente el tiempo más rápido marcado en Bahrein con esta generación de coches, dejando al siguiente clasificado a más de 8 décimas, completando más de 130 vueltas sin ningún problema técnico. Ferrari esperó al último día para enseñar parte de su potencial y tanto en las simulaciones de carrera como en las simulaciones de clasificación han impresionado. Y eso que algunas de sus soluciones más innovadoras, como la aerodinámica activa rotatoria del alerón trasero, con las que nos dejaron con la boca abierta ayer, no han podido ser implementadas aún de manera definitiva. Otras, como el remake, entre comillas, del difusor soplado en la parte trasera, han dado un nuevo impulso al SF26 que cierra de manera inmejorable estos test. Buena correlación con el túnel de viento, tienen una gran ventaja en las salidas que han demostrado en las prácticas innovaciones rompedoras, fiables, cronos rápidos, un coche muy estable que tiene a sus pilotos contentos. No tiene absolutamente nada que ver con 2025 a estas alturas. Han entrado con el pie derecho a esta nueva era y tiene mérito por la enorme presión que ha habido en Maranello estos últimos meses. ¿Será suficiente? Tendremos que esperar para descubrirlo. No demasiado. Vamos a proseguir con McLaren, continuando la sólida mañana de Piastri. El equipo de Woking pasó mucho tiempo en el garaje para solucionar una pequeña anomalía detectada que retrasó el trabajo de Lando Norris, que pudo recuperar minutos más tarde sin poder hacer una simulación de carrera como probablemente pensaban hacer. Tenían en el programa preestablecido a primera hora de la tarde, pero sí realizando la de clasificación, donde logró bajar a 1.32, quedándose con el 1.32.8, tiempo muy similar al que ayer en las propias marcó Oscar Piastri con el MCL 40, sumando en conjunto más de 110 vueltas y ya anticipándonos que habrá cambios no visibles en el monoplaza de cara al Gran Premio de Australia para eliminar parte del sobrepeso que esta base lleva consigo, aumentando su competitividad automáticamente respecto a lo que hemos visto durante estas semanas, donde el MCL 40 ha sido uno de los coches que menos novedades, al que menos novedades se han aportado. Una vez validada esta base, que era el objetivo de estas pruebas, pueden empezar a construir desde aquí. Son fiables y demuestran que no fue fruto de la casualidad estos últimos años brillantes en la generación de efecto suelo. A pesar de las limitaciones, siguen enganchados al grupo cabecero a pesar de no ser los favoritos, al menos inicialmente. Red Bull cierra su rodaje en estos test de pretemporada con Max Verstappen
al volante, que ejecutó un plan incomprimido. No ha hecho una simulación de carrera, pero sí tandas largas para afinar la configuración del RB22 con alta carga de combustible y finalizando con simulaciones de clasificación donde vimos un poquito más de lo que este monoplaza en su versión evolucionada de esta semana puede llegar a ser capaz, alcanzando el tercer puesto con un 1.31.1, el tiempo más rápido de Red Bull en estas pruebas, con el neumático C3 a 1.2 segundos de la cabeza. Eso sí, a tener en cuenta con un compuesto una gama más dura, a pesar del aumento exponencial del desafío con el paso de los días, siguen mostrando más fiabilidad de la esperada y sobre todo contundencia. Red Bull Powertrains es una de las grandes sorpresas de estos test de pretemporada, siendo regular y rápido. No sabemos si será el primer, segundo, tercer motor, pero está en la pomada, y que simplemente esté en la pomada es increíble. Pero también es increíble que Red Bull pueda seguir ahí atajando en su reconstrucción de una forma admirable después de lo que ha sucedido en estos últimos meses / años. Como comentamos en el resumen de la mañana, Mercedes experimentó problemas de fiabilidad, una pérdida de presión, según informó Motorsport, que dejó tirado a Antonelli en el W17. Al devolverlo al garaje, le cambiaron el motor y por la tarde Russell pudo salir a completar su programa con una simulación de carrera imponente y una simulación de clasificación donde alcanzó con el neumático experimental el tercer lugar. Neumático experimental que es similar al C3, con ese 1.31.1 a escasas milésimas del tiempo de Max Verstappen, con un compuesto similar y a 1.2 segundos del crono de Charles, no siendo muy representativo de la velocidad general que tienen los de Brackley, ya que ayer marcaron con Kimi un tiempo más rápido de 1.32.8. No destacaron en la trampa de velocidad, 7 km menos por hora ahí en ese punto que el más rápido propulsor de la estrella, así que obviamente no quisieron mostrarse, sumando en conjunto más de 130 vueltas, que teniendo en cuenta la bandera roja, los problemas, gran recuperación y efectividad de reparación para maquillarlo de los hombres de la estrella. No va a ser tan fácil como esperaban. La parte delantera parece comprimida y con rivales de entidad, con argumentos con los que pelear, pero siguen dando la sensación de ser los favoritos en este inicio de temporada, aunque traten de ocultarse. Alpine presenta su candidatura al ser la alternativa a la zona alta de la parrilla con cada vez más fuerza. Pierre Gasly, después de unas cuantas tandas largas y validación de configuraciones, descargó el A526, puso modos motor algo más agresivo, siendo el más rápido en la trampa de velocidad de todo el día, y calzó los neumáticos blandos para destacarse entre la marabunta de la zona media, con ese 1.33.4 a 1.4 segundos del tiempo de Charles Leclerc. Y si bien fue realizado con el compuesto C5 más blando que pilotos que lo rodean, por ejemplo el de Haas, que se plantea como uno de los posibles rivales, desconocemos otras variables como las cargas de combustible que podrían decantar la balanza, y ya nos han reconocido que han rodado muy tranquilos en estos test los franceses. Incluso en este último día se van con los deberes hechos, mucha satisfacción, una base completa e ilusionante, muy diferente a la que teníamos hace unos meses. Por fin Franco completando su primera pretemporada como Dios manda, y Pierre van a poder competir sin tantas limitaciones como con el A525. Han tenido una bonita pugna también en este último día en la distancia con Haas, con una jornada ejemplar de los estadounidenses. A la locura de Ocon se le ha sumado otra más bestia de Berman esta tarde. Simulación de carrera para empezar, bastante consistentes, así que han tenido una cada uno de los pilotos, y cerrando con pruebas de clasificación muy meritorias. Ese 1.33.4 con el neumático C4, que es más duro y está en la misma décima que el Alpine de Gasly, además con unos sectores muy equilibrados, destacando en el último especialmente, sin llegar con las gomas achicharradas en ese punto, y la locura de más de 160 vueltas. No solo el VF26 es firme, es seguro, sino que también parece competitivo. La mano de Komatsu siguen dando sus frutos, vuelven a convencer.
Racing Bulls, tras la simulación de carrera de esta mañana, que fue poco sorprendente, Lindblad pasó más tiempo en el garaje realizando pruebas aerodinámicas de correlación y configuración para Racing Bulls, terminando el día con una simulación de clasificación con la que alcanzó el 8º puesto, superando las 160 vueltas en Sauber. Fue el piloto individualmente que más se empleó a fondo en esta jornada. El VK 03 y su motor Red Bull Powertrains se siguen demostrando día a día como un conjunto rocoso, pero en su caso poco explosivo dentro de la zona media. Hülkenberg dejó una mañana productiva para Audi, que Bortoleto ha redoblado. 71 vueltas para el brasileño, que se suma a las 64 del alemán, ejecutando una simulación de carrera que, como la de ayer de Hülkenberg, no ha estado nada mal, muy superior por ejemplo a la de Racing Bulls, y siendo el encargado de cerrar en la noche bahrení la sesión para los alemanes con nuevas simulaciones de clasificación, donde subió el nivel. El brasileño, con el neumático C4, alcanzó el 7º puesto, a 2 décimas de Haas, que tenía el mismo compuesto, y a 3 de Gasly, con un compuesto más duro, haciéndolo además con una velocidad en el speed trap de 317 km por hora, bastante contenida, no como ayer donde los vimos desatados, lo cual impresiona. Se confirma la sorpresa de Audi, no solo ya ha alcanzado su unidad de potencia a un grado de madurez increíble, como han avanzado del primer al último día, y esa es la mejor de las sensaciones, encima siendo el primer producto de una fábrica creada de cero para la Fórmula 1, muchísimo mérito viendo otros proyectos, se nota la experiencia en otras categorías y el talento de la planta de Neuburg, pero además no se han ido solo solidificando paso con el paso de los días, sino también mostrando competitividad, pueden ser más rápidos de lo que esperábamos en estos primeros pasos, haciendo las cosas bien, también en la aerodinámica, donde han innovado, rompiendo moldes al estilo Sauber, pero con las cadenas desatadas. Jornada muy sólida nuevamente para Williams, 2 semanas con infinito rodaje. Hoy 141 vueltas para Carlos Sainz al volante, que les vendrá muy bien para recopilar datos, tratando de ponerse al día en la comprensión de estas nuevas regulaciones y optimización energética, pero sobre todo poder avanzar en los problemas con los que ha nacido esta base. Sainz hizo una simulación de carrera y de clasificación, pero sus cronos no destacaron en lo absoluto dentro de la zona media, confirmándose lo que ellos nos transmiten claramente. El inicio puede ser duro, aunque hay un plan para revertir la situación progresivamente conforme vayan pasando los meses. Cadillac completó una mañana casi impoluta con Checo Pérez a los mandos del K01, superando las 60 vueltas y haciendo un gran premio de Bahrein al completo. Por la tarde, Bottas no tuvo una sesión tan fluida, quedándose cerca de las 40 vueltas, pasando mucho más tiempo en el garaje para hacer vueltas de validación e instalación, probando configuraciones y comprobando la correlación de sus herramientas directamente con los datos del simulador para cotejarlas y afinarlas, continuando el trabajo desde allí, mirando ya al Gran Premio de Australia. Han demostrado estar listos para poder finalizar el primer Gran Premio de su historia, de la historia de este 11º equipo, que será el primer objetivo e hito de todos. Planean una agresiva línea evolutiva desde ahí para encontrar carga aerodinámica que hoy les falta, y es la base más básica, y empezar a competir contra el resto mientras se construyen alrededor todos los detalles diferenciales de este gigantesco proyecto que les impulsará evolucionando exponencialmente. Ya pueden correr, lo han demostrado hoy, ahora buscan no solo correr, sino competir. Y todos estos datos recopilados durante esta semana servirán para acelerar dicho proceso en el que se encuentran y en el que siguen progresando desde el primer día que sacaron al asfalto esta creación en Silverstone. Hablaremos detenidamente de ellos en estos próximos días. Y cerramos con Aston Martin. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.